Sean bienvenidos a este video de la subproblemática 4 del módulo 3. En esta ocasión vamos a estudiar las infecciones de vías respiratorias superiores más comunes en nuestro país. En esta presentación se pretende hacer un análisis de los factores de riesgo para padecer estas enfermedades, así como sus características y complicaciones. Hablaremos del resfriado común, la faringitis, el croup y la influenza. Factores de riesgo de las enfermedades de vías respiratorias superiores de tipo demográfico. Tener menos de 5 años o más de 60 representa mayor vulnerabilidad a padecer cualquiera de estas infecciones o sus complicaciones, lo cual está relacionado con el sistema inmune aún en desarrollo de los niños más pequeños y con el deterioro del sistema inmune de algunos adultos mayores. Con respecto al sexo, en un par de estudios de Brasil, citados en su texto, resultó que en general los hombres son más afectados por enfermedades respiratorias que las mujeres, con una amplia diferencia de porcentajes, 74% de los hombres frente a 26% de las mujeres. Factores de riesgo ambiental. Imaginen una casa donde durante el día el mismo cuarto es la sala, el comedor y la cocina. La familia que la habita está formada por 9 personas. Pregunta: ¿hay hacinamiento? ¿Hay contaminación? ¿Qué pasa con las gotitas de saliva al toser uno de los miembros? ¿Y el humo de la cocina intradomiciliar? ¿Y si alguien dentro de la casa fuma? Todos son factores que predisponen a padecer estas enfermedades. En cuanto a los aspectos nutricionales, los bebés que pesan menos de 1.5 kilogramos al nacer se consideran de bajo peso de nacimiento. La desnutrición es una afección que se presenta cuando el cuerpo no recibe los nutrientes suficientes, por mala alimentación, inanición, trastornos alimentarios, problemas para digerir los alimentos o absorber sus nutrientes y afecciones que reducen el apetito. Ahora, la desnutrición y el bajo peso al nacer están relacionadas con el aumento de la susceptibilidad a padecer una infección respiratoria aguda o sus complicaciones. Agregue a esto que la falta o privación de lactancia materna impide el aporte al recién nacido de la inmunoglobulina G, el cual es un anticuerpo que está presente en la leche materna. Factores de riesgo relacionados al comportamiento. Puede pasar que los padres muchas veces, pensando que el clima está muy frío, abrigan demasiado al recién nacido. Este emite sudor, su ropa se humedece y esto provoca un cambio que lleva al descenso de la temperatura. Por otro lado, puede que haya frío, pero como es el más pequeño, para él no hay gorro. A veces ni comida hay para los más pequeños que no son productivos en algunas partes de nuestro país. Y entonces no se cubren adecuadamente para protegerlos del enfriamiento. Se presentan entonces dos extremos que pueden ocurrir en cuanto a los factores de riesgo que están relacionados con el comportamiento de los padres en el cuidado de los hijos y que pueden provocar afecciones respiratorias. Factores de riesgo socioeconómicos. Comenzaremos leyendo una cita del Atlas de Pobreza y Opulencia en El Salvador del Dr. Salvador Arias Peñate. La miseria está ganando territorio, ya que en todos los departamentos, a excepción de San Salvador y La Libertad, existen tasas de entre el 22 y 42% de la población que vive en condiciones de miseria.
reciben ingresos mensuales inferiores al costo de la canasta básica alimentaria. Bien, la primera pregunta al respecto de estos factores de riesgo podría ser: ¿qué lugar de residencia tiene mejor atención en saneamiento? ¿La zona urbana o la zona rural? Otra, ¿será que los padres con mayor nivel educativo tendrán una concepción distinta sobre el proceso salud-enfermedad que padres con nivel educativo inferior? ¿Y será que de acuerdo con esa concepción abordarán la enfermedad en caso de presentarse? Por último, y en cuanto al ingreso familiar, ¿será que menor es la cantidad de dinero de ese ingreso que se destina a la compra de medicamentos en caso de enfermar o vitaminas y otros profilácticos? Esto es con respecto a factores de riesgo socioeconómicos relacionados al padecimiento de enfermedades respiratorias. El resfriado común es una infección catarral de las vías respiratorias superiores que se caracteriza por síntomas nasales o coriza, que es la inflamación de las mucosas de las fosas nasales, irritación de la nasofaringe, molestia, ardor, enrojecimiento, a veces picor, dolor, etc. Estornudos, que es la salida de aire súbita, forzada e involuntaria a través de la nariz y boca. Lagrimeo. También hay sensación de frialdad y malestar general que dura de 2 a 7 días. Los agentes etiológicos del resfriado común son los rinovirus, que constituyen los principales agentes causales. Los coronavirus, que también parecen ser la causa más frecuente del resfriado común en adultos. Hay otros virus como el de la parainfluenza, el sincitial respiratorio, el de la influenza y los adenovirus que pueden causarlo. En cuanto al reservorio y modo de transmisión, el hombre es el reservorio y lo transmite cuando hay contacto directo con sus secreciones o por inhalación de gotitas de saliva que emite al estornudar o sonarse, si no lo hace adecuadamente. Distribución del resfriado común. Este tiene mayor incidencia en las zonas templadas. Además, esta incidencia aumenta en el invierno. Tener en cuenta dos cosas. Cuando las temperaturas son bajas, las personas tienden a pasar más tiempo en espacios cerrados. Esto facilita que se produzca mayor contacto con los enfermos y así el virus se propague. Además, el virus se implanta mejor en un ambiente frío y húmedo y que parte del cuerpo tiende a enfriarse durante el invierno. Exacto, la nariz. De 1 a 6 resfríos al año suele ser un estimado promedio de ocurrencia y la incidencia suele ser mayor en los niños menores de 5 años. El periodo durante el cual la persona con resfriado común puede infectar a otros va desde 24 horas antes que inicien los síntomas hasta 5 días después de que han iniciado. Eso es lo que se denomina periodo de transmisibilidad. En cuanto a la susceptibilidad, imaginen que cada vez que se resfrían quedan inmunizados por el agente causal que le infectó. Eso es bueno y suele ser así, pero el número de agentes causales es elevado y además muchos de estos virus pueden mutar fácilmente, por lo que, aunque haya inmunidad lograda por resfriados padecidos, esta inmunidad no detendrá la gran cantidad de agentes causales con los que esta persona se ponga en contacto por primera vez. En las medidas de control,
Para el resfriado común y para otras enfermedades respiratorias están identificación de casos, sospechoso, clínico y confirmado. Aislamiento, que es la separación física de las personas afectadas de aquellas que están sanas. Esta es efectiva ante la identificación temprana de todos los casos. Identificación de contactos, es decir, de las personas que han estado en contacto con los casos para su aislamiento o cuarentena. Cuarentena, confinamiento transitorio de un individuo antes de permitir su acceso a una determinada zona con el fin de determinar si sufre una enfermedad infecciosa. El distanciamiento social, que consiste en alejarse de lugares concurridos, escuelas, iglesias, estadios, discotecas, fiestas, reuniones de cualquier índole, y restringir la interacción entre las personas, tomando cierta distancia física o evitando el contacto directo entre ellas. Por último, el confinamiento es una intervención a nivel comunitario y en ella se combinan estrategias jurídico-políticas para reducir las interacciones sociales como el distanciamiento social, el uso obligatorio de mascarillas, restricción de horarios de circulación, suspensión del transporte, cierre de fronteras y hasta cuarentena obligatoria. Medidas de prevención del resfriado común y de otras infecciones respiratorias. Lavarse las manos adecuada y regularmente o utilizar alcohol gel. Estornudar o toser adecuadamente usando un pañuelo o cubriéndose la nariz y la boca con la parte anterior al codo. Además, protegerse del enfriamiento y utilizar un pañuelo al sonarse la nariz. Una dieta balanceada con abundantes frutas y verduras fortalece el sistema inmunológico. Es conveniente una habitación ventilada y con acceso a la luz del día. Sistema de vacunación completo. Estas medidas de prevención y control aplican para todas las infecciones de vías respiratorias. El impacto de esta enfermedad sobre la salud pública es grande al considerar primeras visitas a la clínica, controles repetidos, no programados, ausentismo escolar y ausentismo laboral. Una repercusión económica en forma de prescripciones, la mayor parte de veces innecesarias, antibióticos, antitusígenos, antipiréticos, mucolíticos, descongestionantes nasales y antihistamínicos. Por otra parte, el resfriado genera una rutina asistencial responsable en buena parte de la desmotivación y agotamiento profesional del pediatra de atención primaria, lo que se conoce como síndrome de burnout. La influenza es una enfermedad vírica aguda de las vías respiratorias que se caracteriza por síntomas nasales como la coriza y estornudos, fiebre, cefalalgia o dolor de cabeza, mialgia o dolor muscular, postración, que es como un estado de decaimiento, dolor de garganta y tos. Esta última suele ser intensa y duradera. Algunas personas pueden tener vómitos y diarreas, aunque esto es más común en los niños que en los adultos. El agente etiológico y distribución de la influenza. El agente etiológico de la influenza es el virus de la influenza, que es de la familia Orthomyxoviridae. El tipo A o alfa influenza virus incluye varios serotipos, hasta 28,
entre los que se encuentra el H1N1 o gripe porcina, H2N2 y H3N2, responsables de las pandemias de 1957 y 1968. Y el más letal, que es el H5N1 o virus de la gripe aviar. El tipo B o beta influenza virus se ha detectado en epidemias regionales y su letalidad es mucho menos que los de tipo A. El tipo C se ha detectado en casos esporádicos, por lo general causan una enfermedad leve y se cree que no causan epidemias de influenza humana. Hay un virus de influenza D, pero que solo afecta al ganado y no se cree que pueda causar enfermedad en humanos. Reservorio y modo de transmisión. El reservorio es el ser humano y en el caso del virus de tipo A, algunas especies animales, patos, pollos, cerdos, ballenas, caballos, focas y murciélagos. La propagación es aérea, por gotitas de saliva, entre grupos de personas, en aglomeraciones o en condiciones de hacinamiento, o también por contacto directo de las mucosas con secreciones infectadas. Imagínese que alguien va con gripe y luego de sonarse su mano, se sube a un bus y se sujeta de cada uno de los asideros que hay en el vehículo para sostenerse. ¿Y qué decir si empieza a toser o estornudar durante el trayecto? Es importante decir que el virus persiste horas en el moco seco. Periodo de incubación. El tiempo que transcurre desde que la persona adquiere la infección hasta que inician los síntomas es de 1 a 5 días. Aunque la susceptibilidad es universal, las complicaciones pueden ser frecuentes en personas con desnutrición, en personas que están en los extremos de edad o con problemas de inmunodepresión. En cuanto a la resistencia, la infección confiere resistencia contra el virus infectado. Las medidas de control son iguales a las del resfriado común, pero se hace énfasis en la vacuna específica contra el virus de la influenza. La faringitis es la inflamación, generalmente debida a una infección viral o bacteriana de las mucosas de la garganta. Se puede hablar de una faringitis en sentido estricto como la infección viral o bacteriana de la faringe, o en sentido más amplio como la hiperemia o enrojecimiento y aumento de la temperatura de la faringe, producto de un cuadro catarral vírico, gripe, laringitis o bronquiolitis. Puede ser útil también diferenciar las faringitis que se producen en cuadros con participación nasal, que pueden ser de etiología vírica, y aquellas que no presentan sintomatología nasal, que pueden ser de etiología bacteriana. Agentes etiológicos de la faringitis. En cuanto a virus, los adenovirus, rinovirus, virus del herpes simple, virus del Epstein-Barr, virus de la influenza tipo A y tipo B, virus sincitial respiratorio, virus de la parainfluenza y virus Coxsackie pueden producir faringitis. Por otro lado, están las bacterias, principalmente el estreptococo beta hemolítico de tipo A y el Mycoplasma pneumoniae. La distribución de la faringitis es endémica, es decir, que es propia de las regiones en las que se produce, y es más común en época lluviosa. El reservorio es el hombre. Modo de transmisión es por contacto de superficies contaminadas a mucosas y por gotitas de saliva.
Las medidas de prevención y control son igual que las anteriores. Y el periodo de incubación dependerá del agente causal. Croup o laringitis aguda subglótica. Esta es la causa de obstrucción aguda de la vía aérea superior más frecuente en la infancia. Se caracteriza por la tríada estridor inspiratorio, que es un ruido respiratorio anormal, con o sin dificultad respiratoria o disnea. Tos. En el Croup es característica la tos que algunos llaman de tipo perruna. Disfonía. Es la pérdida del timbre normal de la voz por trastorno funcional u orgánico de la laringe. Hay como ronquera. Todo esto tras un cuadro prodrómico catarral. Pródromo es el conjunto de síntomas iniciales que preceden al desarrollo de una enfermedad. Los cuadros patológicos que incluye este síndrome son epiglotitis. Este es un trastorno potencialmente fatal que se da cuando la epiglotis se inflama y obstruye el flujo de aire a los pulmones. Laringitis aguda es la inflamación de las cuerdas vocales en la laringe por su uso excesivo, irritación o infección. Laringotraqueitis y laringotraqueobronquitis. Es el Croup afectando la tráquea y los bronquios. Y la traqueitis bacteriana o purulenta es el Croup de origen bacteriano. Las complicaciones del Croup devienen cuando hay una obstrucción grave de la laringe o cuando la infección se extiende a otras regiones. Por ejemplo, al adenoides produce adenitis, al oído produce otitis, a la tráquea y bronquios produce laringotraqueobronquitis, a los pulmones puede producir neumonía. En cuanto a la distribución, suele presentarse a mediados o finales de invierno. Muchos niños que lleguen a estar en contacto con los virus que causan el Croup no contraerán la enfermedad, pero padecerán los síntomas de un resfriado. En cuanto a los agentes causales del Croup, gran cantidad de virus pueden causarlo, aunque el virus de la parainfluenza de tipo 1 suele ser el más común. Es frecuente también que el Croup se desarrolle por el virus sincitial respiratorio, también por el virus del sarampión, por los adenovirus, también por el coronavirus humano NL63. Rinovirus, enterovirus y herpes simple también causan esporádicamente un Croup leve. Otras causas pueden ser bacterias, alergias, irritantes inhalados o incluso el reflujo gástrico. La tabla que se presenta se trata de uno de los sistemas de valoración del Croup en pediatría de urgencias y se usa para valorar la gravedad de diferentes síntomas del cuadro clínico, con riesgo de oclusión laringea. Invitación a la primera sesión de diplomado. El lunes 29 de junio y martes 30 de junio de 8 a 10 p.m. por Google Meet. La sesión es para el desarrollo de la tarea del curso de PowerPoint para contenidistas, organizada por José Salvador Peraza.